Como te menciono, muy probablemente viendo este escenario actual, primeramente va a alcanzar o ir a alcanzar los 59, 60 mil dólares y después haría el retroceso que te menciono, es decir, muy probablemente viendo el escenario actual que ya está sucediendo, podría alcanzar este punto y posteriormente ir a liquidar cerca de los 55 mil dólares. Muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien. Nos encontramos nuevamente en el gráfico de 4 horas de Bitcoin contra el par USDT, precio actual 57.200 dólares aproximadamente. Y bien, en estos puntos hemos notado nuevamente un retroceso, un pequeño desplome en el precio de Bitcoin en las últimas 24 horas, pasando de los 60 mil dólares hasta los 57 mil dólares, inclusive ligeramente por debajo de este precio. Como bien veníamos comentando el día de ayer, el escenario seguía manteniendo fuerza bajista, tanto en el gráfico de 1 hora como en el gráfico de 4 horas, y ya vemos el resultado, el precio continuó con este retroceso. Este escenario al cual nosotros ya veníamos visualizando desde hace algunos días, algunas semanas, de hecho meses creo. Bueno, bien, principalmente en un gráfico de 4 horas quiero mencionarles que este patrón todavía mantiene fuerza. Lo podemos ver en el gráfico de 4 horas en el ADX. Vemos cómo sigue rebotando por encima del punto 23. Mientras siga rebotando por encima del punto 23, el precio va a continuar con la fuerza bajista. Aún así haga un pequeño rango aquí, muy probablemente intente sacar otro mechazo o otra velita roja hacia la parte baja. Vale, eso es importante. El ADX nos muestra eso y debemos de hacerle caso para que no tengamos algún tipo de problema al realizar operaciones. Ok, esto en un gráfico de 4 horas y pues evidentemente el gráfico de 1 hora también es bajista. Aquí podemos ver un pequeño rango justamente por encima de los 57 mil dólares, pero sigue siendo bajista. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, porque quiero mostrarte algo. De hecho, ya lo habíamos platicado también, y es sobre la zona de liquidación. Esta zona de liquidación que se encuentra aquí en los 57 mil dólares y de hecho abarca hasta los 55 mil 460. Vale, esto es importante, ya que si el precio ha alcanzado este punto que hace unos días de hecho estábamos viendo un poco difícil, que estábamos hablando de que si se mantenían los 60 mil dólares el precio ya no iba a retroceder. Pues bien, lo bueno que sí llegó a retroceder, lo bueno que el precio está bajando, eso es una buena noticia, principalmente para los que no han comprado, ¿no? Para los que ya compraron y compraron un 100% por encima de los 60 mil dólares, ya he mencionado el día de ayer, la peor decisión que pueden realizar es vender, a pesar de que el precio pueda retroceder inclusive a los 50 mil o por debajo de este precio. No tengan duda que se va a volver a recuperar y bastante rápido cuando comience el movimiento alcista, pero eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Vamos a centrarnos aquí en el gráfico de 4 horas y como estás viendo, la zona de liquidación aún no ha sido consumido por completo. El precio ha llegado hasta los 56.500 aproximadamente y a partir de ahí está realizando este pequeño rango, pero nosotros conocemos que la zona de volumen, la zona de liquidez todavía está por debajo del precio actual, alcanzando los 54.600 dólares. Por ello te menciono en este punto, sí, el precio puede llegar a retroceder y puede hacerlo de manera rápida o de manera lenta, eso yo no lo sé, pero lo más probable es de que saque este tipo de mechazos que nosotros ya conocemos. Se consume la liquidez por la parte baja, se generan compras en este punto, porque pues hay compras masivas también cerca de los 55 mil dólares, porque es un precio bastante importante. Esto lo comenté en el análisis histórico de los halvings que ha tenido Bitcoin. Este video está únicamente para los miembros del canal aquí en YouTube, por si gustas verlo, puedes adquirir una suscripción desde YouTube. En la parte del canal tienes toda la información. Aquí los 55 mil dólares es un precio importante, por lo cual si se da el mechazo, si se da el último retroceso, este se consumiría rápidamente en compras y haría que el precio vuelva a subir y tenga una recuperación. Entonces nosotros debemos de determinar cuál es el punto de resistencia en el que el precio podría estar alcanzando después de este retroceso, es decir, un movimiento rápido así, ¿vale? Principalmente vemos aquí Trading Different para localizar el punto de liquidez y ahora sí nos regresamos a lo que es TradingView, y para poder determinar la zona de resistencia, como te menciono, tenemos que pasarnos al gráfico diario. Nosotros aquí vemos el escenario, este gráfico tan bonito que algunos ya le tienen miedo, que dicen que no, que aquí ya están perdiendo todo. Eso es lamentable, la verdad, pero pues bueno, así funciona el mercado y normalmente los que tienen poca experiencia terminan perdiendo. Entonces, como te menciono, el precio aún tiene posibilidad de retroceder cerca de los 55 mil dólares. Esto es relativo, puede ser un poquito más abajo, puede ser un poquito más arriba, pero cerca de ese precio. Y lo que debemos de entender es de que también tenemos una resistencia por la parte alta, y una vez que el precio llegue a alcanzar cerca de los 55, se consumiría rápidamente en compras y haría que el precio vuelva a subir ligeramente. Nosotros conocemos que nuestro soporte importante durante varios meses ha sido los 60 mil dólares, aquí por debajo de los 60 mil dólares, por lo cual en este punto ese soporte ahora se ha convertido en resistencia, por lo cual si Bitcoin llega a retroceder o inclusive puede no hacerlo y primeramente ir hacia la parte alta y después llegar a liquidar los 55 mil, tendría que ser un movimiento de este tipo, es decir, salir la velita verde y posteriormente volver al punto en el cual se encuentra actualmente, que
son los 57 que vemos que es un soporte fuerte, ¿no? Entre comillas, un soporte fuerte en este punto. Entonces, una vez nosotros visualizando este escenario, comprendemos de que el gráfico de 4 horas es un gráfico en este punto no operable. Y algunos se preguntarán, los que no han comprendido, pero ¿por qué no operable si dices que va a bajar a los 55 y después va a subir a los 60? Mira, explico esto nuevamente. Puede llegar a suceder cualquiera de los dos escenarios en este punto, sin embargo es muy probable de que alcance los dos precios. ¿Cuál va a pasar primero? ¿Primero va a caer a los 55 y después a los 60? ¿O primero a los 60 y después a los 55? Es lo que no podemos determinar, pero para los que llegan a operar en short a Bitcoin, lo que es más seguro, por así decirse entre comillas, es intentarlo operar en short, cosa que yo no suelo hacer, pero bueno, aquí se los explico. Si el precio llega a ser primeramente el movimiento hacia los 60 o cerca de los 60, vuelvo a mencionar que esto es relativo, puede llegar inclusive a los 59, 59 200, 59 500. Una vez en ese punto, aquí que se puede operar en short, sí, aquí se puede llegar a abrir un short y operar el movimiento hacia la baja. Lo que no es buena idea es ir a operar un long en este punto. ¿Por qué? Porque si tú aquí abres un long, el precio también existe la posibilidad, como te menciono, que vaya a liquidar los 55 y si tú te sobreapalancas, también te van a liquidar y posterior de eso el precio va a subir y una vez aquí arriba, muchos van a cometer también el error de abrir longs en este punto y el precio va a volver a retroceder. Por eso es que menciono, aquí donde se encuentra el precio actualmente en los 57 es un precio no operable, principalmente en futuros, ¿ok? En spot, pues bueno, ¿se puede llegar a operar en spot? Sí, pero si medimos lo que es el movimiento, que lo vamos a revisar en este punto, sería un movimiento de un 3%, 3.5%, lo cual si no tienes suficiente capital, si tu capital es muy poco, pues ese profit es bastante bajo para el riesgo al cual estás tomando. Hablando de un gráfico de 4 horas, ¿ok? Estamos diferenciando temporalidades y estamos hablando de un gráfico de 4 horas. Es muy diferente que tú vengas y me veas aquí, me muestres un gráfico semanal y me preguntes, ¿aquí es buen punto para comprar? Si no tienes absolutamente nada de BTC, claro que es un excelente precio los 57,000. Y si cae más, pues compras más. Obviamente tu primer compra no la vas a realizar de un 100%, eso es una locura. Pero si nos vamos a un gráfico de 4 horas y me preguntas, ¿es buen punto para comprar aquí? Yo te respondería igual y no, porque el porcentaje hacia la alza en un gráfico de 4 horas puede ser un 3, máximo un 4%, y ya estamos hablando aquí de un super movimiento, por lo cual por el riesgo que tiene también de que llegue a retroceder a los 55, pues no vale la pena. Eso desde mi perspectiva y es como yo lo estoy operando, ¿vale? Así que mucho ojo con eso. Estamos en un precio bastante interesante, los 57. Las personas, la gente comienza a tener miedo. Muchos comentarios por ahí ya he visto, ya he escuchado que dicen se acabó el bull run, se le acabó el gas. Algunos comentarios que la verdad me dan bastante risa, pero bien, así es como siempre ha sucedido. Yo me acuerdo en el anterior halving también, cuando Bitcoin iba por los 30,000, los 40,000, estaban diciendo lo mismo, ya se le acabó el gas, porque tuvo ciertas correcciones cuando el precio iba subiendo y decían que no, que ahora sí se va a desplomar, se va a cero, que es una estafa, que yo ya perdí todo mi dinero. Yo no entiendo cómo es que pierden en movimientos alcistas, pero decían eso, yo ya perdí todo mi dinero, esto es una estafa. ¿Y qué pasó después? Unas semanas después el precio reventó y casi hasta los $70,000 y nuevamente todos emocionados, no, Bitcoin es la nueva moneda digital del futuro, y nuevamente cuando se volvió a desplomar los mismos comentarios, es una estafa, etcétera, etcétera. Y es lo mismo que está pasando ahorita. Y el precio vimos que estaba en los 60, cae apenas $3,000, $3,000, y la gente ya está nuevamente con esos comentarios y bueno, les entra el miedo, les entra el pánico y muy probablemente porque ya perdieron su dinero. Y esto pues por realizar malas operaciones. Pero los que ya conocemos al menos un poquito cómo se mueve BTC, pues sabemos que puede llegar a retroceder un poco más en un gráfico diario, en un gráfico semanal también. En este punto los escenarios vuelven a ser como lo estábamos mencionando desde un inicio, porque también aquí cabe aclarar, hace unos días te estaba mencionando que si antes del 10 de mayo el precio de BTC no caía por debajo de los 60 y no iba a liquidar cerca de los 57, nuestro escenario se iba a tornar de esta manera, es decir, iba a comenzar a hacer un rango en este punto y el precio a partir de aquí iba a reventar hacia la alza. Este escenario se cancela totalmente, ya no existe este último escenario, así que nosotros nos quedamos con nuestra primer proyección, que es la mejor, en la cual el precio como mínimo debería de alcanzar los $52,000 por encima de la media de 180 periodos en un gráfico diario, inclusive un poquito por debajo. Si nos movemos al gráfico semanal, que ahí es donde realmente está la proyección, el precio debería alcanzar cerca
cerca de los 52 con una volatilidad la cual podría llegar hasta los 45. Y aquí es otra cosa que las personas no entienden, y muy probablemente si es que se da, muchos van a venir aquí a decir de que tú dijiste que los 52 y el precio cayó a los 45, pero lo voy a explicar rápidamente. El soporte fuerte con volumen se encuentra en los $52,000. Sin embargo, eso no limita a que el precio de repente saque un mechazo que nosotros conocemos y que muy probablemente sí suceda. Es decir, el precio puede llegar a los 52 y parecer que ya se está manteniendo en ese punto y sacar una pequeña velita verde, la cual emocionaría a todos y diría, no, ahora sí, ya se acabó el desplome y ahora sí todos bull run, invertir el 100%, la casa, el perro, el carro, todo. ¿Y qué pasa? Muchos de ellos se meten lamentablemente en futuros y sobreapalancados y sale la última velita, la que hace llorar a todos y las que las hace deprimirse. Sale la velita hasta ejemplo 45, pero es una velita tan rápida que ni siquiera dura un día, a veces dura 2 días, una semana o simplemente horas, y el precio se vuelve a recuperar rápidamente. A esto me refiero con que el precio sí puede llegar de una manera pero demasiado rápido a los 45. Sin embargo, el precio importante de volumen son los $52,000, y eso es lo que muchas personas no captan, y yo no entiendo por qué no lo entienden si es tan sencillo de comprender. Por eso es que yo vengo manejando los 52,000, no porque exactamente el precio va a caer a ese punto y ya a partir de 52,000.0000 para arriba, no, el precio puede llegar a tener volatilidad hacia la baja, pero lo importante es saber cuáles son las zonas de volumen. Como por ejemplo en este punto, la zona de volumen son los 57, pero como te menciono, aún existe liquidez por la parte baja hasta los 55 y puede existir esta velita, el mismo escenario, una velita que puede ser tan rápida, la cual que si tú llegas a operar esto en short, puede que te liquiden en este punto porque el precio tiene un movimiento el cual puede alcanzar los $60,000, que es la otra zona importante de volumen. Por eso vuelvo a mencionar, aquí el precio donde se encuentra actualmente es una zona no operable en un gráfico de 4 horas. Vamos ahora a revisar el total 2 porque es importante también. Vamos a verlo en un gráfico diario. Vemos que ha tenido también su retroceso llegando cerca de la media de 180 periodos y observamos zonas de consumo en compras. Las criptomonedas están aprovechando por todas, yo al menos también he comprado algunas criptos ya en este punto porque están en oferta. Prácticamente las criptos están en un ofertón y hay varias criptos que si ustedes las analizan no están cayendo, a pesar de que Bitcoin tuvo un gran desplome entre comillas. Hay unas cuantas criptomonedas que yo vi que retrocedieron apenas un 2%, un 3%, es decir, están soportando el retroceso, y esas criptos son las que se deben de comprar, porque si está soportando este retroceso y si Bitcoin cae a los 40,000, estas mismas criptos muy probablemente estén retrocediendo un 4 o 5% más. Así que mucho ojo con las criptomonedas. Vemos que no están perdiendo suficiente capitalización a pesar de los desplomes, por así decirse. Como máximo ha llegado a los 928 billones, pero nosotros conocemos también en este gráfico que sí, el soporte son los 900 billones, sin embargo puede ir a alcanzar hasta los 800. Esto ya es un movimiento también que podría ser bastante rápido, así como lo expliqué en Bitcoin, pero la zona de volumen importante en el total 2, es decir, de las criptomonedas, para los que saben qué es el total 2, que es la capitalización al menos de las primeras 100 criptos, excluyendo a lo que es Bitcoin, es cerca de los 900 billones. Así que cualquier cripto que tenga este patrón parecido es porque muy probablemente puede que llegue a caer un poquito más, pero ahí está el soporte fuerte. Y una cripto que tiene ese patrón es Solana. Ya te lo he venido explicando. Mira, aquí está Solana, su soporte es cerca de los 118, 120 dólares. Esto no significa que de repente pueda salir la velita liquidadora, la cual haría pues hacer perder a todos los que no saben esperar, los que no saben operar, y posterior a eso, después de una velita que podría durar inclusive horas, un día o menos de una semana, el precio se recuperaría y pues bueno, to the moon, como ya conocemos. Así como esta cripto que te digo que no está cayendo, hay unas cuantas más, algunas que pueden dejar más profit que esta, pero bueno, vuelvo a mencionar, están interesantes los precios que están en este punto las criptos. No es para tener miedo, al contrario, es para estar felices y brincando de emoción por los ofertones que tanto estábamos esperando. Pues al parecer la suerte está de nuestro lado y aquí nos están dando entradas y oportunidades de compra, y el que las quiera aprovechar, que las aproveche, y el que tiene miedo, pues que no opere. Entonces nosotros vamos a estar al pendiente. En estos momentos el precio está alcanzando los $58,000. Como te menciono, muy probablemente viendo este escenario actual, primeramente va a alcanzar o ir a alcanzar los 59, $60,000 y después haría el retroceso que te menciono, es decir, muy probablemente viendo el escenario actual que ya está sucediendo, podría alcanzar este punto y posteriormente ir a liquidar cerca de los $55,000.